Bueno, mis amados hermanos, amigos, los saludo con la paz de Cristo. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos ustedes. Hoy quisiera hablar un poquito acerca para darle un consejo a los pastores y a los líderes. Yo creo que con estos años de experiencia que he tenido en el pastorado, podría ayudarles a algunos de ustedes este consejo. Yo sé que ya hemos cometido nosotros muchos errores en el pasado y quisiéramos ayudar a estos ministros más jóvenes para que no cometan los mismos errores y que puedan ser más eficientes en el ministerio que el Señor les ha confiado. Así que la Biblia nos habla ahí en el capítulo 20, verso 28 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo les dice a los ministros, a los obispos, que el Espíritu Santo los ha puesto sobre su obra, pero que también tuvieran cuidado, porque Pablo dice que él iba a partir, quizás ya no iba a volver a esa iglesia, pero les está diciendo que tuvieran cuidado porque después de su partida vendrían lobos rapaces que entrarían para destruir el rebaño y no perdonarían el rebaño de Dios. Por tanto, tenemos que estar muy vigilantes de lo que pasa en las iglesias, porque el enemigo anda como león rugiente, como dice la palabra del Señor, buscando para destruir iglesias, para destruir familias, y uno como ministro del Evangelio, uno tiene que cuidar el rebaño del Señor, como dice en Isaías 40:11, como pastor, dice la Biblia, apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos, pastoreará suavemente también a las recién paridas. Así que aquí habla de 3 niveles de ovejas: el rebaño, los corderos y las recién paridas. Un pastor de un rebaño debe de cuidar ese rebaño, pero también debe de cuidar a los corderos, también debe de proteger a aquellas que son ovejas recién paridas. Yo pienso que es el rebaño general. Los corderitos son aquellos que se acaban de bautizar, y las recién paridas son las que se convirtieron el domingo en la casa del Señor. Hay que cuidar a todo el rebaño, hay que cuidar a los corderitos que ya tienen unos meses en el Evangelio, pero todos son niños espirituales, y hay que cuidar también a las recién paridas, esas almas que se acaban de entregar al Señor, que apenas le dieron su vida a Cristo, todavía ellos no saben cómo actuar, cómo caminar, y así es como la Biblia nos habla que debemos de cuidarlas. Ahora, como líderes debemos de amar a la iglesia. Como líderes, como pastores, somos responsables de amar la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia fue comprada a precio de sangre, el precio que le costó al Señor Jesucristo su iglesia. Así debemos de nosotros también amar a la iglesia, porque nosotros somos como la extensión de su amor, la extensión de su cuidado. El Señor cuida las ovejas, el Señor protege las ovejas a través de nosotros, porque Él no va a venir otra vez a aparecerse, a morir por nosotros, pero Él está en nosotros, como dijo Pablo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y entonces debemos de amar a las ovejas, de tenerles paciencia, de cuidarlas. Por eso la Biblia nos dice que tengamos cuidado con el rebaño del Señor. El ministro debe de aprender a escuchar también, porque la Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo en hablar y tardo en enojarse. Entonces es muy importante que uno como pastor escuche el rebaño, escuche a sus líderes, escuche a otros pastores que tienen más tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Uno tiene que oír 2 veces más de lo que debe de hablar. Por eso en momentos cuando usted haga pláticas, usted trate de callar más y aprenda, porque el que escucha es el que aprende más. Así que el ministro debe de aprender a escuchar el rebaño, escuchar a las ovejas, escuchar a sus líderes, escuchar a otras personas que le pueden enseñar, a aquellos ancianos, a aquellos pastores que están en el ministerio, que tienen más tiempo pastoreando. Escúchenlos, ellos tienen mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros. Otro de los puntos es que nunca se compare con otros pastores o ministerios, porque eso está mal. Cuando nosotros nos comparamos con otros pastores, con otros ministerios, suceden 2 cosas: o nos sentiremos orgullosos y vanidosos, o nos sentiremos, ¿verdad?, que no tenemos nada, nos sentiremos fracasados. Por eso, cada persona, Dios dotó a cada persona con un don, con una gracia, y yo tengo gracia diferente que los miembros de la iglesia y que otros pastores, así que no tengo que envidiar a otros pastores, más bien me tengo que alegrar cuando otros pastores triunfan.
y Dios le dará a usted gócese con lo que Dios le ha dado y gócese con lo que otros también han recibido. Nunca se amargue, porque cada quien tiene dones diferentes. Como dice en Mateo capítulo 25, verso 15, dice la palabra del Señor que el Señor le dio los talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento, y dice la palabra del Señor que les dijo, vayan y negocien. Fíjese que a cada uno le dio conforme a su capacidad, dice la palabra del Señor. Y cuando él regresa de su viaje, dice la Biblia que vienen a rendirle cuentas, y uno dijo, Señor, me entregaste 5 talentos, te entrego otros 5 talentos. Y el Señor, pues ya lo hemos escuchado, el Señor le dijo, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¡Qué felicidad! Pero luego vino también el que tenía los 2 talentos, y aquel que tenía 2 talentos dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, tus talentos han producido otros 2 talentos, así que le entregó ahora 4 talentos. Y el Señor le dijo exactamente lo mismo, mi buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Mire, uno reproduzco más, otro reproduzco menos, pero a los 2 el Señor los premia, a los Dios los bendice. Entonces no podemos envidiar a aquellas personas que tienen mucho y usted porque tiene poco se sienta usted fracasado o se sienta que no ha avanzado. Usted solamente sea fiel en lo poco y el Señor en lo mucho lo pondrá. En lo poco, yo no sé cuántas almas el Señor le ha dado. Usted pastorealas con amor, usted cuídalas con amor, usted protéjalas, vele por ellas, porque eso es lo que el Señor le ha dado. Y si usted le es fiel en lo poco, entonces el Señor dirá, igual que le dijo a aquel que tiene miles. Vamos a suponer, hay pastores que son pastores de 200 personas, son pastores de 100 personas. Hay otros que son pastores de 500, de 1000. Bueno, el Señor no te va a premiar por la cantidad, sino nos va a premiar por la fidelidad que tuvimos con las almas que nos entregó, con esos dones que Él nos entregó. Entonces, sea fiel en la iglesia donde usted esté, mi amado líder, mi amado pastor, líder de grupo, sea fiel con eso que Dios le ha dado y el Señor le dará igualmente su talento, igualmente el premio que aquellos que tenían muchos talentos. Pero nunca podemos envidiar lo de otras personas. Así que gócese con lo que tiene, sea fiel y el Señor, dice la Biblia, si me eres fiel en eso poco, yo te iré poniendo en lo más grande, porque el que es fiel en lo poco, en lo grande también lo será. Otro de los puntos es construir amistades con otros pastores. Es bien importante, ¿verdad? Cuando una persona es pastor, pues de repente queda uno solo, no tiene amistades y a veces es difícil que el pastor esté en todas las fiestas con los hermanos, porque el pastor es otra responsabilidad y a veces mucho roce con la congregación, muchas fiestas y todo eso, después le pueden perder hasta el respeto. No digo yo que el pastor no sea gentil y comunicativo y amistoso, pero siempre con un nivel de amistad bien medido, porque uno como pastor, pues uno no puede platicarle la lucha, las pruebas, lo que está pasando a las ovejas, ¿verdad? Por eso necesitamos como pastores, si es que hay algún pastor que me esté escuchando, que nunca se margine de los demás pastores. Usted necesita la cobertura de los demás pastores. Una de las cosas que yo puedo ver que cuando los pastores son pastores que nadie los pastorea, son pastores que de alguna forma, por alguna decepción, se quedaron sin ninguna cobertura, por algún tiempo funcionan bien, pero oiga, vienen las luchas, vienen las pruebas y ya no pueden, es bien difícil. A veces se extravían de la doctrina porque no hay quien les llame la atención, no hay quien ore por ellos, no hay quien les dé un consejo y finalmente terminan enseñando doctrinas antibíblicas o cuando se marginan, por ejemplo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que es muy peligroso marginarse. La Biblia dice, hierro con hierro se afila. Y a la multitud de consejeros está la victoria, está la sabiduría. Además la Biblia nos dice, pastor, mejores son 2 que 1, porque si uno cae hay un segundo que le levanta, si uno se desanima hay un segundo que lo levanta, que lo busca, vamos adelante. Acuérdese que Eva fue destruida porque se marginó. Si usted mira el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando Eva fue atacada por la serpiente, no estaba Adán ahí.
ella como que se marginó de su compañero y ahí el enemigo cobró fuerza para poder atacar. Lo mismo le sucedió al rey David. El rey David, pues victoria tras victoria tenía, pero un día se quiso quedar solo. Mientras que estaba peleando con el ejército, el enemigo no pudo destruirlo, pero cuando él se marginó, se quedó solo, ahí vino el ataque, ahí vino la destrucción y la caída del rey David. Por eso, como pastores, necesitamos tener amistad con otros pastores, necesitamos encontrar otro pastor para que nos aconseje, para que nos ore por nosotros, para que nos cubra. Necesitamos realmente el ministerio. Si usted es una persona que está marginada, no tiene a quien rendirle cuentas, por favor, antes de que sea demasiado tarde, únase a algún ministerio, ore al Señor, que el Señor le va a guiar a algún ministerio donde le puedan guiar, donde le puedan aconsejar y también, sobre todo, donde le puedan cubrir en oración. Muchas de las veces usted puede decir, bueno, este ministerio no tiene nada que darme, pero no vamos a un ministerio para que nos den, vamos a un ministerio para bendecirlos, para ayudarlos y también, sobre todo, por sus oraciones de su obispo o su líder que tiene usted más alto cargo que usted. Esas oraciones, dice la Biblia, que son escuchadas de parte del Señor. Entonces, pastores, líderes, nunca se marginen, nunca se marginen. Siempre cuando una persona, ¿verdad?, comete hechos vergonzosos o cuando una persona incluso se quita la vida, cuando una persona se destruye, siempre hay un distintivo que duran mucho tiempo viviendo a solas, que no se comunican con nadie, pelean a solas, no saben cómo hacer las cosas. Entonces no hay un segundo, no hay alguien que le aconseje, no hay alguien que le ayude a pelear esa guerra y entonces ahí viene la caída. Por eso es muy bueno que como pastores tengamos otras amistades como pastores para poder sonreír, para poder llorar juntos y que así de esa manera podamos, ¿verdad?, seguir adelante. Otro de los puntos es, hable bien de otros pastores y de los miembros de otras iglesias. Muchas de las veces, hermanos, cometemos el error de estar criticando a otros pastores, a otras iglesias, y quizás tiene razón o quizás no tiene razón, pero yo no lo recomiendo. Cada persona va a dar cuenta de su ministerio, de su pastorado. Usted solamente dedíquese a lo que Dios le ha puesto. Dios no nos puso a juzgarnos los unos a los otros, a mocharnos, a criticarnos, a comernos los unos a los otros. Eso es malo y es un mal testimonio para nosotros como líderes, mal testimonio para nosotros como pastores. Así que trate, por favor, de no hablar mal de nadie ni de otros ministerios para que el Señor, ¿verdad?, también le bendiga a usted. Otro de los puntos es, haz que tu familia sea tu prioridad. Bueno, primeramente es Dios, luego tu familia y luego la iglesia. Es muy importante porque hemos cometido muchos errores. Yo he cometido estos errores también allá en mi principio del ministerio, ¿verdad? Mis hijos todavía a veces me reclaman, ¿verdad?, cómo yo me dediqué a atender la iglesia y descuidé a mis hijos y ellos necesitaban un padre a su lado, necesitaban el amor del padre, salir de pesca, salir con él, pero yo siempre estaba involucrado en la obra, ayudando a otros, cuidando la viña ajena y descuidando la misma viña mía, y por eso no cometa esos errores, ¿verdad? No cometa esos errores. Usted debe de tener primeramente a Dios, luego su familia, porque, bueno, ¿de qué sirve un pastor, verdad, que ha fracasado con su familia, que ha fracasado en su matrimonio? Yo creo que la mayor prédica, el mayor testimonio de un pastor es tener una familia sólida, un matrimonio sólido, porque uno predica a veces sin palabras, dice la Biblia, por la conducta. Podemos llegar a predicar a todo el mundo. Gracias a Dios. Entonces su principal ministerio es Dios primeramente, porque Dios va a la cabeza de todo, la familia y después su iglesia. Atienda a su familia, atienda a sus hijos y atienda a la iglesia, pero todo está en un orden de prioridad. Otro de los puntos es desarrollar una piel gruesa. Como pastor, bueno, sabemos que los pastores estamos pues a la expectativa de tanta gente. Entonces el pastor a veces va a enfrentar toda clase de calumnias, va a enfrentar toda clase de malas caras. El pastor va a ser atacado, por eso uno necesita tener una piel de cocodrilo, una piel para poder aguantar todo lo que venga sobre el ministerio, porque el diablo no se le va a presentar a usted
físicamente, pero de repente por medio de hermanos, por medio de personas que lo van a traicionar, que van a hablar mal de usted a sus espaldas, y uno se puede amargar, uno puede terminar lleno de odio, de resentimiento, pero uno tiene que desarrollar una piel dura, saber, hermano, que al mismo Señor Jesucristo lo criticaron, hacía bien las cosas, hacía lo mejor, pero siempre lo criticaron. Mire, si usted grita, lo van a criticar. Si usted da un consejo suavemente, también lo van a criticar. Por donde quiera, a usted lo van a criticar. Mi mejor consejo es que usted sea una persona que sea amorosa, que nunca pague a nadie mal por mal, antes venciendo al mal con el bien, como dice la palabra del Señor. En pago de mi amor me han sido adversarios. Me devuelven mal por bien, dice el salmista, y odio por amor, mas yo oraba, dice el salmista. Así que, hermanos, usted se va a dar todo, usted va a dar todas sus fuerzas, toda su semana a predicar, pero la gente va a hablar mal de usted. Por eso, desde antemano se lo advierto, no se amargue, esta es parte del ministerio. Usted séale fiel a Dios, hermano, y entre la gente que habla mal de usted, va a haber mucha gente que va a estar agradecida, va a estar dispuesta a dar todo por su pastor, por apoyar su ministerio. Entonces mire las cosas buenas y no se enfoque en las cosas malas de la vida. Otro de los puntos, como pastor debemos aprender a no ofendernos fácilmente. No se ofenda con la gente. Usted tiene que ser una persona paciente, usted tiene que ser una persona amorosa, porque la gente pues va a decir cosas duras, lo va a criticar a sus espaldas, le van a levantar falsos. Debe de pedirle a Dios que le ayude a recordar que el que cubre, hermanos, el que perdona, Dios lo bendice. Por eso podemos decirle: Señor, ayúdame a perdonar a mis enemigos, porque usted va a predicar algún día, va a predicar acerca de bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y hermanos, sonreír a aquel que te hace una cara fea. Y es una de las cosas que uno tiene que aprender. Mucha gente va a hablar mal de ti, y cuando te toque predicar esa parte de la Biblia, ¿cómo la vas a predicar? No vas a tener autoridad, porque te amargas, porque te enojas por todo. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos amar. Dice la palabra del Señor que el amor lo perdona todo, el amor lo cubre todo, el amor, ¿verdad?, lo soporta todo. Y usted tiene el amor de Dios como líder, como ministro, así que le recomiendo que ponga su piel dura y que no nos amarguemos por nada. Ahora, otro de los puntos es que al surgir algún problema, nunca actúe precipitadamente. Porque surgen problemas en la iglesia y de repente actuamos precipitadamente, y cuando uno trata de resolver un problema que surge en la iglesia o qué sé yo en el ministerio, así con la cabeza caliente, uno comete muchos errores. Yo le recomendaría, ¿verdad?, que cuando usted sepa algo que le dolió en su corazón, no actúe inmediatamente, porque va a actuar en la carne, va a actuar sin ver orado, va a actuar con la cabeza caliente y va a cometer muchos errores. Entonces uno necesita, cuando alguien cometa un error, cuando alguien cometa una falta, no vaya contra ellos, no los ataque. Primeramente póngase a orar para que Dios le dé la paciencia, le dé la palabra para poder aconsejar. Como dice en Mateo capítulo 18, versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos de parte, para que sean, ¿verdad?, testigos de lo que se va a hablar. Entre 2 o 3 testigos toda palabra debe de constar. Si no oyere a ellos, pues dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, que no podemos, cuando haya alguien que nos esté causando algún problema, cuando alguien haya fallado, no podemos nosotros ir rápidamente sacarlo de la iglesia o reprenderlo. No, dice la Biblia: si alguien peca contra ti o alguien peca en la iglesia, bueno, ve con él a solas, aparte, y hazle entender lo que ha cometido, hazle entender el pecado que ha cometido. Si te escucha, has ganado su alma, y así debe de ser. Pero si no te escucha, pues entonces todavía no actúes violentamente. Ve a traer a 1 o 2 hermanos para que otra vez ellos estén, y que todo conste en boca de 2 o 3 testigos. Y si tampoco escucha a los 2 o 3 hermanos, entonces dilo a la iglesia, ¿verdad? Y si no escuchan ni aún a la iglesia, pues entonces tenlo como gentil o publicano, como mundano, ya puedes hacer cualquier cosa. Entonces no podemos nosotros hacer juicios precipitados. La gente
hace un juicio precipitado y después uno se da cuenta que cometió muchos errores. Con amor y con misericordia, dice la Biblia, se corrige el pecado, y también dice la Biblia que nos consideremos a nosotros mismos, no sea que también, ¿verdad?, vayamos a pasar por lo mismo. Y tú necesitas tener misericordia de tu hermano, necesitas tener paciencia. Si los otros no tienen paciencia, acuérdate, nuestros hijos, quizás el vecino quiere mandar a la cárcel a tu hijo por mal portado, porque no es tan bueno, pero siempre un padre y una madre tienen paciencia, le dan una oportunidad más, le vuelven a aconsejar, le pueden hablar, lloran con él, antes de hacer cualquier cosa. Y uno como pastor, pues uno debe de tener también paciencia con la gente, ¿verdad? Hablar con ellos, aconsejarles, orar por ellos, llorar con ellos, advertirles, reprenderles a solas. Y bueno, ojalá y ganes a tu hermano y un día te diga a tu hermano: gracias pastor, gracias mi líder, porque usted me supo aconsejar. Si no te escucha, pues todavía no actúes sacándolo, no. Ve y trae otro hermano, 2 hermanos de la iglesia y vuelve a hablar con él. Eso significa paciencia, misericordia, porque así es Dios también con nosotros. Así que, mis amados hermanos, tenemos que ser pacientes y gentiles con todo el rebaño. Lleva a los corderos en tus brazos y a la recién parida, cuídalos a todos. Otro de los puntos es de que nunca aconseje una mujer a solas. De preferencia debe de hacerlo cuando usted aconseja a alguien a solas. Hágalo. Si usted es un pastor y va a aconsejar a una mujer, mire cuántos pastores han perdido su testimonio, cuántos líderes han sido acusados, a veces falsamente, a veces con razón los han acusado, porque nos miran aconsejando a las mujeres a solas. Si usted es una persona que es un ministro, que tiene su esposa, yo creo que los consejos hacia las mujeres debe de dejárselo a su esposa, o si en algún caso no puede estar con su esposa, entonces o dice, bueno, es que yo quiero hablar con usted, sí, pero no puedo hablar con usted a solas, voy a traer a mi esposa y hablen juntos, ¿verdad? Si en alguna ocasión es necesario que usted hable con una mujer a solas, nunca lo haga a solas, hágalo donde está la gente, donde está la congregación, para que cuide su testimonio, para que nunca vaya a perder, ¿verdad?, a la mitad su testimonio y después le pese. Así que, por favor, líderes, por favor, pastores, debemos de entender esto. Nunca aconsejar a una mujer a solas, preferiblemente que venga con su esposa para que usted le aconseje mejor y que no haya malos entendidos. Otro de los puntos es evitar a toda costa comunicar faltas de otras personas. O sea, uno tiene que darse cuenta que debe de ser como aquellos 2 hijos de Noé. Dice la palabra del Señor que uno de los hijos de Noé, cuando miró la desnudez de su padre, no lo cubrió. Sin embargo, cuando va y le avisa a sus hermanos que había visto a su padre desnudo, dice que sus hermanos con mucho temor tomaron las ropas de su padre y de espaldas fueron y cubrieron a su padre la desnudez. Cuando su padre volvió en sí, dice la Biblia que maldijo a su hijo que no lo cubrió. Y nosotros estamos aquí pues para cubrir las faltas de los demás, para tener paciencia, no critique a la gente, no le saque todos sus trapitos al sol. Va a haber cosas que nos vamos a llevar hasta la misma tumba que nadie las va a saber. Por eso uno debe de cubrir las faltas de otras personas, porque cuando usted no cubre las faltas y usted saca a la luz lo que otras personas le confiaron, déjeme decirle, nunca más le volverán a confiar a usted nada. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo aconsejamos. Y otro de los puntos es que la vida de oración de un pastor es muy, pero muy importante. Mire, hermano, la vida de oración del pastor debe de ser en 2 lugares. Debe de ser en lo secreto y debe de ser también en lo público. Uno debe de ser ejemplo para la congregación como Jesucristo lo era para sus discípulos. Dice la palabra del Señor que Él tenía sus oraciones a solas. Yo sé que Él se iba noches enteras a solas, pero también los discípulos lo miraban orar. Lo miraban a tal grado que los discípulos un día dijeron: Señor, enséñanos a orar, te vemos clamar. Entonces el pastor, el líder, debe de orar a solas, pero también debe de orar en público. ¿Por qué? Porque uno es una figura, uno es como
un patrón para las almas que te van siguiendo. Si el pastor nunca ora, si el pastor nunca lo ven de rodillas en el altar, pues la gente puede empezar a pensar que el pastor, a lo mejor sí ora, ¿no? Él ora en lo secreto y está bien porque el Señor recompensa en público lo que haces en lo secreto. Pero uno tiene que ser también ejemplo para la grey. Uno tiene que orar en secreto y orar también en público, como decía el sacerdote Samuel. Así que dice la Biblia, lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, uno tiene que orar como pastor por la congregación. ¿Por qué? Porque sería un pecado no orar por todas esas almas que Dios le ha confiado, que le ha delegado. Ellas están en peligro, ellas están bajo la mira de los lobos rapaces, y lo único que va a poder librar a esas almas es la oración de su pastor. Por eso, si usted es un pastor ya dedicado a la obra, mientras que los hermanos están en sus trabajos, mientras que sus hermanas están en sus casas haciendo su quehacer, el pastor debe siempre estar intercediendo, orando por las almas. ¿Por qué? Porque pecaríamos si no oramos por ellos. Entonces, hermanos, muchas de las veces la autosuficiencia será algo que va a estar detrás de ti, como diciendo, no necesitas orar, tú lo puedes hacer solo. Eso es un peligro bien tremendo, porque si usted es una persona que predica, que se comunica, ya sea en un grupo, ya sea en la iglesia, y usted lo está haciendo sin la autoridad de la oración, puede ser que dé un mensaje muy precioso, pero si usted no ora, ese mensaje va a estar muy bonito, pero va a estar seco, va a ser como le dijera, como un maniquí que está muy hermoso, pero no tiene vida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, qué bonito cuando el músico, cuando el pastor han orado, se han consagrado, han limpiado su vaso. Dice la Biblia, el vaso que se limpiare, ese el Señor va a usar. Así que nosotros debemos de hacer un estilo de vida nuestra oración. Orar como un estilo de vida, porque así es. Y no solamente ore cuando usted va a predicar, cuando usted va a dirigir o cuando usted va a cantar. Uno debe de hacer un estilo de vida de oración para poder, ¿verdad?, vivir, tener una vida de oración y poder ser feliz donde quiera que usted ande, y en cualquier momento Dios lo puede usar en cualquier lugar. Otro de los puntos es de cuidarse con vaciladas o comentarios de otras personas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, hermanos, el diablo se encarga de todo esto. Cuando tú haces vaciladas de otras personas, cuando hablas de otra persona algo vacilando, pues dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 10, versículo 20, que no hables ni siquiera en lo secreto de tu recámara del rey, porque las aves se encargarán de llevar el mensaje a la persona con la cual hablaste y de la cual hablamos. Y lamentablemente, pues cuando se lleva el mensaje, se alterna y ya no se dicen las cosas como es. Por eso dice la Biblia, ni en tu pensamiento ni lo íntimo de tu recámara hables mal de tu prójimo, porque las aves se encargarán de llevar todo el mal. Todo lo que hablaste se lo van a llevar y lo van a hacer oír. Ya lo dijo el Señor. Y siempre se alternan las cosas. Así que, ¿para qué llorar cuando usted puede evitar tantas cosas? Finalmente, ser fiel en las finanzas hasta en lo más mínimo. Hay que ser fiel, mis amados hermanos, porque mire, una de las cosas que yo me pongo a pensar, el Señor dijo, si eres infiel en lo terrenal, en lo perecedero, en las riquezas perecederas, ¿quién nos confiará lo verdadero, que es lo espiritual? Por eso yo tengo que ser fiel con mis ofrendas, tengo que ser fiel con mis diezmos a mi distrito o a mi obispo o a mi iglesia, qué sé yo. Usted sea fiel hasta el último centavo. Cuando pida algo, páguelo, sea fiel para que el Señor también le respalde y usted tenga la autoridad. Cuando va a hablar de finanzas, tenga la autoridad de hablar porque usted ha sido una persona fiel. Una de las cosas que usted debe de saber, que debe de ser fiel en todo esto. Y finalmente, cuide de hacer comentarios en las predicaciones acerca de personas que ha aconsejado. Muchas de las veces, mire, una de las cosas que es bien peligroso es que cuando uno aconseja a las personas y de repente cuando usted aconseja a las personas, pues está bien, le confiaron, usted les dio un consejo,
pero cuántas de las veces hemos hecho quizás algún comentario. A mí me ha pasado, he hecho algún comentario de cierto tiempo cuando yo aconsejé a una persona, y cuando esa persona está ahí y tú sacaste el consejo, seguramente que lo vas a perder. Así que bueno, finalmente echa sus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere su tiempo. Dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mi amado hermano, pastor, no lleve las cargas de la iglesia a usted. El Señor ya llevó las cargas en su espalda. Por eso dice la Biblia, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando usted está nervioso, cuando está lleno de ansiedad, quiere decir que le está dando un mensaje: no has echado tus cargas sobre Él. Cada vez que tenga problemas, cada vez que tenga cualquier cosa, usted ya sabe dónde ir. Eche sus cargas sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice la Biblia, por nada te afanes. Así que debemos de ser personas felices, realizadas, personas, hermano, que sabemos dónde depositar nuestras cargas. Eso lo quiero llevar a mi vida como pastor, porque a veces hay pastores muy frustrados, hay pastores muy desanimados, porque tantas cargas, tantos problemas de la iglesia, tantos hermanos rebeldes. Bueno, no importa, nosotros sabemos dónde descargar nuestras cargas. Dice la palabra del Señor, por nada os afanéis, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Entonces dice, por nada te llenes de ansiedad, pero sí pon todas tus cargas delante del Señor en oración y con acción de gracias, y la paz de Dios te guardará. Entonces necesitamos esa paz, pero ¿cuándo la recibimos? Cuando depositamos las cargas sobre Él. Si tú eres una persona que estás nerviosa, que tú eres una persona que tienes problemas y que todo el tiempo andas bajo estrés, quiere decir que te falta orar, te falta depositar las cargas. Y una vez que depositamos las cargas sobre el Señor, tranquilo, feliz. ¿Por qué? Porque Él se llevó tu carga. El Señor Jesucristo me los bendiga, los guarde, y esperamos que estos consejos para los ministros y pastores les sean de alguna bendición. Ya nosotros, ¿verdad? Hemos corrido algunos años en este ministerio y no queremos que usted se estrese, usted se haga viejo prematuramente porque no hace bien las cosas. Así que le dejamos esto para que usted se beneficie. Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima.